estamos transmitiendo a través de Facebook Live, la U90.4 FM Estéreo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda para hacerle a nuestro invitado, pues ahí estamos prestos para solventar las dudas, ya que él está con nosotros. Marino, bueno, empecemos por lo que pasó el viernes pasado, esta marcha tan importante por la vida de los líderes sociales en nuestro país, una situación lamentable que se está presentando. Desafortunadamente las cifras de la Defensoría del Pueblo son de verdad tristes. ¿Cómo le fue? Porque usted era uno de los voceros y lideraba pues estas manifestaciones, esta movilización, no solo en Colombia, sino en el mundo. Bueno, mira, es como lamentable tener que empezar, digamos, refiriéndonos a la movilización nacional e internacional del viernes pasado, donde se busca generar, básicamente es una solidaridad del país alrededor del, podríamos llamar, exterminio, la sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales en Colombia. Es muy triste esto, hay, digamos, muchas cifras o estadísticas, casi cada proceso organizativo tiene sus propios datos, pero hay unas cifras que son muy alarmantes, nos llevan casi a 700 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz a hoy. Sí. Lo cual es lamentable, porque estos hombres y mujeres son constructores de paz desde sus comunidades, desde sus áreas sociales, organizativas, donde están, y realmente todos estos hombres y mujeres asesinados es muy lamentable para el país, porque estamos perdiendo mujeres, hombres valiosos en la construcción de un mejor país. Y lamentablemente digamos la fuerza, la guerra, los que nos odian, pues están ganando la batalla en términos de ir acabando físicamente a estos líderes, sacándolos, digamos, de la posibilidad de construir juntos. Y la marcha, por supuesto, tuvo una muy buena acogida, aceptación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo quedé sorprendido en la caminata desde el Centro de Memoria a la Plaza de Bolívar, toda la gente que caminamos, luego la Plaza de Bolívar nutrido, es una presencia increíble de ciudadanía, todos, por supuesto, indignados, si esa es la palabra, por lo que está pasando en el país, pero sobre todo se manda un mensaje al gobierno nacional. Nosotros sí consideramos que el gobierno debe hacer mucho más para proteger, para salvaguardar la vida de hombres y mujeres líderes y que no sigan siendo asesinados. Entonces esa gran movilización mandó ese mensaje que esperábamos, por supuesto, al país y a la comunidad internacional. Pero además fíjate que no solamente marcharon líderes sociales, sus familiares, amigos, la gente que está preocupado, sino también marchó inclusive la comunidad internacional con nosotros. La delegación de la Unión Europea estuvo presente, movilizándose. Ellos tienen también una campaña que es muy importante, digamos, que va en esa dirección de salvaguardar o proteger o respaldar la vida de los hombres y mujeres líderes en Colombia. Entonces, ahí vamos. Yo realmente creo que triste los asesinatos, pero ojalá esto nos permita encontrarnos como ciudadanía, como país, para poder parar que no haya un asesinato más en Colombia. Que eso es lo que esperamos todos. Usted toca un tema muy importante, Marino, y es el apoyo que dio el presidente Duque. ¿Qué significa ese apoyo? Porque unos piensan, no, es solo un espaldarazo decir, bien, los apoyamos, pero ahí no pasa. Pero realmente el requerimiento de los líderes sociales, de la sociedad en general,
es que no haya impunidad. Y usted también lo dijo el viernes o el jueves, si no estoy mal acá en los micrófonos de la U en el programa que tenemos en la mañana, lo importante es que no haya impunidad y que no se siga persiguiendo a los líderes sociales. ¿Qué significa este apoyo del presidente Iván Duque? ¿Será que sí va a haber un cambio, si se le va a dar la importancia del caso a que se lleven unas investigaciones concienzudas, que de verdad no haya impunidad por estos asesinatos y que obviamente no sigan pasando ni siga habiendo persecución? Sí, mira, estaba como mirando un poco aquí los datos ahora. Indepaz está hablando de 837 líderes asesinados desde el 2016 a mayo del 2019. Realmente triste. Dice 702 líderes sociales, 135 exguerrilleros firmantes del acuerdo de paz. Y van 236 asesinados solamente en los 10 meses de este gobierno. Yo quería mirar un poco esas cifras porque me parece que el gobierno nacional, marche o no marche, tiene una gran responsabilidad con salvaguardar, con proteger, con ofrecer mejores garantías para los hombres y mujeres, líderes y lideresas en Colombia. Muy importante que el gobierno nacional se solidarice, se ponga en los zapatos de los líderes y lideresas, que salga no solamente a marchar, pero que ojalá el gobierno también salga a rechazar cada uno de los asesinatos, que salgan inclusive a ofrecer recompensas por cada uno de los asesinatos y sobre todo que el gobierno nacional lidere realmente la iniciativa hacia la fiscalía para esclarecer los asesinatos de los líderes y lideresas sociales en Colombia. Aquí hay una gran preocupación y es la impunidad. Y básicamente una de las cosas que me preocupa del gobierno nacional es el reciente informe y afirmaciones en las cuales dicen que ha habido una reducción del 35% de los asesinatos de líderes sociales en Colombia. Nosotros no vamos a entrar a debatir cifras, estamos hablando de muerte. Un solo muerto de líderes sociales en Colombia debe ser una gran preocupación para el país y para el gobierno nacional. Debería preocuparle. No debería el gobierno nacional salir a hablar de que ha hecho una reducción en comparación con el gobierno anterior. Eso no debe ser, digamos, la actitud política de este gobierno. Y debe salir el gobierno a decir, vamos a trabajar con los líderes y las lideresas para ver cómo garantizamos que no haya más asesinato en Colombia. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que el gobierno nacional debe, por supuesto, identificar con claridad dónde están ocurriendo estos asesinatos y cuáles son los actores armados que ahí están, que están causando este exterminio, esta sistematicidad. Porque hay unas denuncias de las comunidades en las zonas donde han ocurrido gran parte de estos asesinatos, de que estamos volviendo a los tiempos de los 90, cuando se denunciaba una relación directa entre algunos miembros de la fuerza pública con grupos al margen de la ley, especialmente grupos paramilitares. Ahí están ocurriendo los asesinatos, pero están ocurriendo también los desplazamientos forzados, comunidades confinadas, por ejemplo en el Chocó. Hay una gran preocupación de las comunidades hoy, porque están los actores armados por un lado, está la fuerza pública por el otro lado, y los actores armados, por supuesto, están los paramilitares, está el ELN, hay delincuencia también organizada, narcotráfico, y eso está generando una gran preocupación, porque realmente las comunidades están denunciando que en ciertas partes del país, y especialmente en esta zona del país, en el Chocó, han visto esa relación entre algunos miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares. Esto es preocupante y esto se suma, por supuesto, a recientes denuncias que se han hecho
donde en el tema de los salvoconductos en las fuerzas militares se ha podido identificar que le vendieron o le dieron salvoconducto a personas relacionadas con grupos al margen de la ley. Entonces, estamos nosotros en una, digamos, como en una alerta, en una gran preocupación frente a lo que está pasando. Y ahí vuelvo nuevamente a la caminata o a la movilización y a la participación del mismo presidente Duque en ella. Yo creo que es importante que el presidente se camine y se preocupe por el tema de los líderes sociales, pero aquí se necesitan son acciones mucho más contundentes. Todo lo que estoy mencionando en este momento es importante que el presidente lo sepa. Hay que tratar de descubrir dónde se están dando relacionamiento de miembros de fuerza pública con grupos al margen de la ley. Porque si ahí ese relacionamiento está llevando a asesinatos, hay que identificar eso. Por un lado, esa parte. Y por el otro lado, es también identificar qué está pasando alrededor de la misma fuerza pública, ¿no? Porque yo sí creería también que tanto el presidente que debe exigirle a la fuerza pública digamos, resultados en las zonas donde ellos están operando y hay presencia de actores armados que afectan la sociedad civil, mayores resultados en proteger a las comunidades. Creo que también es importante y en algún momento me va a tocar hablar con el señor procurador para ver que desde la Procuraduría cómo se puede empezar a medir, a examinar un poco digamos, la responsabilidad constitucional o funcional que tienen los miembros de la fuerza pública en las áreas donde están ocurriendo los asesinatos de líderes sociales. Yo creo que aquí debe haber también una responsabilidad o debe analizarse cuál es la responsabilidad de la fuerza pública con los líderes y las comunidades en esa región del país. ¿Qué podemos decir? ¿Están obrando por omisión? Pues es lo que hay que entrar a identificar, básicamente porque, hombre, yo si soy comandante de una fuerza de una fuerza pública en un área, mi mayor responsabilidad como comandante es asegurar el bienestar de la población civil. Y en ese sentido hay que medir un poco qué está haciendo la fuerza pública ahí. No es solamente salir a dar declaraciones o a decir que estamos persiguiendo aquí a los bandidos o a los criminales, sino si hay realmente una protección, tanto de los líderes principales como de la misma comunidad. Y en eso quiero tocar un tema que tiene que ver, por supuesto, con todo esto, con el gobierno nacional. Nosotros estamos haciendo un análisis un poco muy detenido, muy calmado, pero sí nos interesa evaluar un poco en el país por qué en la zona donde los grupos étnicos en Colombia, los territorios étnicos, en Colombia tenemos alrededor de 40 millones de hectáreas de tierra entre afrocolombianos e indígenas. Hay 31 millones de hectáreas de tierras que han sido dadas a los grupos indígenas a través de sus autoridades tradicionales, y los afrocolombianos tenemos 6 millones y hay otras que están en solicitudes. Eso nos aproxima a unas 40 millones de hectáreas de tierra. Ese territorio es un territorio muy importante, es estratégico, conserva una gran, digamos, biodiversidad, hay fuentes hídricas y recursos naturales. Ese territorio es importante para nosotros, es importante para el país, pero sus comunidades también son importantes para el país. Cuando uno compara ese territorio versus a propiedad privada en Colombia, de terratenientes, inclusive territorio donde se ha dado, permiso para la extracción de recursos naturales, recursos forestales, uno mira que esos territorios y esas propiedades están protegidas. Digamos, ahí está la fuerza pública que garantiza el ejercicio de la propiedad privada o de la extracción de recursos naturales o recursos forestales. Ahí no entra ningún bandido. Ahí está la fuerza pública salvaguardando esa propiedad bajo, digamos, los intereses que ahí estén.
versus a los territorios de las comunidades étnicas. Nosotros tenemos en los territorios nuestros a todos los grupos armados. El narcotráfico. Ahí se dan los permisos de extracción de recursos naturales, minería. Ahí entran los grupos armados a obligar a las comunidades inclusive a sembrar coca, a forzarlas a cambiar sus actividades agrícolas tradicionales para que siembren coca por el negocio. Es decir, esos territorios nuestros no están garantizados, no están protegidos por el Estado y por sus instituciones. Pero cuando tú comparas la propiedad privada, está protegida, ahí no entra nadie, ahí hay una gran seguridad. Nosotros estamos haciendo el análisis porque sí nos preocupa. Si somos colombianos, si en el marco de la Constitución política se ha dado unos derechos a las comunidades étnicas, afros e indígenas principalmente, ¿cómo es posible que hoy esos territorios y esas propiedades no estén garantizadas por el Estado? Fíjate todo el contraste que hay. Todo este análisis. Y uno puede tomar un ejemplo, tal vez la gente podrá decir que es que no me gusta, pero yo puedo tomar el ejemplo, tomemos el ubérrimo de la propiedad del expresidente o presidente Uribe, y tomemos un territorio de comunidades negras o comunidades indígenas. Entonces, y empieza uno a hacer el análisis, ¿cierto? Sí, a diferenciar. A diferenciar, pero también tú sabes la seguridad que tiene el ubérrimo, desde el Estado y la fuerza pública, versus el territorio nuestro. Y tome uno cualquiera otro territorio y haga esa comparación. Y nos estamos preguntando, ¿por qué nosotros estamos en el nivel que estamos de desprotección del Estado? ¿Y por qué otros sí tienen toda la protección del Estado? Eso debe ser un tema de preocupación del gobierno nacional. Ahí invitamos al presidente Duque y a su gobierno a identificar por qué hay esa sistematicidad en los asesinatos, por qué hay tanta persecución a los líderes y a las comunidades que defienden territorios, recursos naturales, que exigen que el Estado llegue como lo establece el Acuerdo de La Habana. Es decir, el Acuerdo de La Habana buscó o busca conectar esa Colombia rural, profunda, apartada de allá, con la Colombia de acá, que no haya diferencia, y es lo que nosotros estamos por supuesto respaldando y exigiendo, sí, exigiendo. Y el gobierno nacional debe caminar en esa dirección con las comunidades y con las regiones más apartadas, más sufridas, olvidadas, estigmatizadas, esas comunidades que están allá, que en el marco del conflicto armado se denominaron zonas rojas. Esas zonas rojas donde en términos, digamos, abiertos o en términos común, se denomina que el Estado nunca llegó. Zona roja en Colombia quiere decir que el Estado nunca hizo presencia o ha hecho presencia, pero que ahí están los actores armados, son los que tienen presencia y el dominio de todo el territorio. De todo el territorio. Marino, me llama mucho la atención que usted dice, estamos volviendo a lo que pasó en los años 90, y es prácticamente lo que le pasó a usted, que usted fue víctima de esa operación Génesis exactamente en 1997, Marino, perseguido por los paramilitares, ese acuerdo, digamos, que tenían paramilitares y fuerzas militares, que en todo esto está metido el general Rito Alejo del Río, que creo que está sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz. Así es. Hablemos un poco de esa historia suya, cómo inició como defensor de los derechos humanos, como líder social, porque hubo persecución en esa operación Génesis, que afortunadamente usted salió en una lancha, pero muchos no pudieron hacer lo que usted hizo junto con su hermano. Hablemos de ese episodio puntual y esa persecución en ese momento, y no sé cómo está ahora con respecto a su vida, a si hay amenazas, no sé. Bueno, mira, a veces volver atrás, traer ese recuerdo genera, digamos, como muchas emociones encontradas. Yo te voy a empezar un poco por atrás.
después de salir de sobrevivir a la Operación Génesis, llegué a Bogotá. Y en Bogotá estuve un tiempo y tuve que salir del país y me fui a Estados Unidos. Y viví 11 años en Estados Unidos como asilado político. Yo volví para el Acuerdo de La Habana. Volví en el año 2012 porque decía que no podía seguir en Estados Unidos, a quien le agradezco, que me dio hospitalidad, parte de mi familia por supuesto vive ahí. No podía seguir ahí en el momento histórico de Colombia, de la construcción de la terminación de un conflicto tan doloroso, tan triste, y que tenía que venir a Colombia a sumarme a ese esfuerzo de hombres y mujeres que estaban realizando. Y entonces llego en el año 2012 a Colombia y me sumo al proceso nuevamente a Frodes y hicimos un equipo. Pero te cuento lo de Estados Unidos porque durante mis 11 años ahí tuve la oportunidad de viajar casi en todo el país, dando charlas, conferencias, casi en todo el país. Y que tuviste una relación con Barack Obama. Claro, por supuesto. Yo conocí al expresidente o al presidente Barack Obama cuando era congresista, cuando era senador. Tuve la oportunidad de ir a su oficina y hablar con él. En esa época fuimos con Zulia Mena y tuvimos la oportunidad de estar en su oficina y hablar con él sobre estos temas. Pero después de eso estuve, por supuesto, involucrado en sus 2 campañas políticas. Es un gran honor para mí haber estado ahí y vivir esa experiencia. ¿Y de qué forma estuvo involucrado? Yo trabajaba para un sindicato en Estados Unidos, era senior organizer en el sindicato y estaba en Washington, radicado en Washington, en la capital, y entonces el sindicato se metió de lleno a la campaña del presidente Obama. Entonces nos tocaba salir a hacer lo que ellos llaman en inglés face to face, charlas con la gente, convencer a la gente para que votaran por Obama, ¿no? Entonces, eso fue una gran experiencia y ahí estuve mi primera, digamos, tuve mi experiencia en esa campaña política con Obama y nos encontramos con él en algunos eventos. Tuvimos la oportunidad cuando él andaba en las primarias, la primera vez cuando ya él era candidato del Partido Demócrata, nos encontramos en Maryland, en Washington, perdón, con una gran delegación que vinimos de Maryland, y yo en ese entonces trabajaba en Maryland en una organización allá, y ahí tuvimos una reunión con el candidato Obama en su momento, sí. En ese momento, y luego en el segundo. Pero te cuento, volviendo atrás, entonces yo recorrí casi todo el país dando charlas. En cada una de las charlas hablaba de mi experiencia personal. ¿Qué pasó con la Operación Génesis? ¿Qué le pasó a Marino? ¿Qué le pasó a su comunidad? ¿Y por qué pasó lo que pasó? Había veces que no podía explicar bien digamos, todo lo que pasó. Digamos, las emociones eran tan fuertes, el recuerdo era tan doloroso, que caía a llorar. Y la gente también, cuando yo empezaba a hablar, lloraba de verme explicar lo que pasó en la Operación Génesis. Pero vamos a tratar de hacer el ejercicio ahora. Mira, yo era líder comunitario en Río Sucio. Era el presidente de una organización que se llamaba para ese entonces OCABA, Organización Campesina del Bajo Atrato. Desde esta organización nosotros, conjuntamente con otras organizaciones negras, nos metimos en todo el proceso del tema de la constituyente. En el tema de la constituyente para nosotros era fundamental que se recogieran nuestros derechos, nuestras propuestas. En la Asamblea Nacional Constituyente, que produjo la Constitución del 91, nosotros no tuvimos representación como pueblo negro, no tuvimos representación. Y había una gran preocupación nuestra de cómo nuestras propuestas llegaban. Entonces en ese entonces se hizo alianza con los indígenas. Francisco Rojas Birri fue un gran líder desde el movimiento indígena, porque además de ser chocuano, él recogió las propuestas nuestras y las llevó a la Asamblea Nacional Constituyente. Y de ahí surge
el artículo transitorio 55 que queda en la Constitución, que es el que nos da la posibilidad luego de tener la Ley 70. Ese artículo transitorio es el que se desarrolla posteriormente en el año 93 y surge la Ley 70. Entonces, la Ley 70 es para nosotros la Constitución pequeña, es la que recoge los derechos de las comunidades negras. ¿Por qué la Ley 70? ¿O por qué se constituye en un elemento tan fundamental, importante para nosotros y para el país? La Ley 70 recoge entre uno de sus capítulos, el capítulo al derecho de la propiedad colectiva de la tierra. Para nosotros ese derecho transforma el ejercicio y digamos, la posesión del territorio en Colombia. Partimos de que nos reconoce o nos da una propiedad que no teníamos. Es decir, teníamos, pero no legal. Teníamos en el derecho ancestral, tradicional. Nosotros tenemos una propiedad de posesión territorial por, digamos, ancestralidad. Entonces, mis padres transfieren a sus hijos y ese es el proceso tradicional, pero no lo teníamos legal. La Ley 70 se constituye entonces en ese instrumento legal para la propiedad de la tierra y empieza entonces a darnos los títulos colectivos de la tierra que son manejados a través de los consejos comunitarios de comunidades negras. Río Sucio fue el primer lugar en Colombia donde se dio el título colectivo de la tierra para comunidades negras. Eso fue el 13 de diciembre de 1996. Coincidencialmente, el 20 de diciembre de 1996, 7 días después, llega la incursión paramilitar a Río Sucio, la Operación Génesis. Coincidencialmente, aquí hay unos antecedentes muy importantes que hay que mencionarlos. Yo, como presidente de Ocava, había sido invitado por una de las empresas madereras que tenía asiento en esa zona y que aún tiene asiento en esa zona, Maderas del Darién. Me invitaron a Bogotá a un evento y yo vine con el alcalde de ese entonces y con un representante de la Cámara, amigo, y me montaron aquí en un hotel. Yo decía que nunca vivía en Bogotá porque era muy frío, ¿no? Desde el Chocuano, sí, claro. del Chocó venir acá. Entonces me montan a un hotel y en el hotel la empresa nos explica un plan de aprovechamiento de recursos forestales en el marco de la Ley 70. Es decir, estamos hablando que el derecho de posesión, de posesión del territorio ahora era administrado por la comunidad a través de los consejos comunitarios. Antes, sin la Ley 70, era expedido permisos desde Bogotá a las empresas para que hicieran uso de los recursos naturales, inclusive en mi propiedad, pero como no era propietario legal, legal, jurídico, entonces era propiedad del Estado, según la Ley Segunda de 1959. Y la Ley 70 lo que hacía era que tenían que pedirle entonces permiso a las comunidades. Claro, la Ley 70 faculta el derecho de administración de los recursos naturales y el territorio a los consejos comunitarios. Entonces la empresa Maderas del Darién explica un programa de aprovechamiento de recursos naturales a través de la Ley 70. Viene y me explica el programa acá en Bogotá y me dice, mire, nosotros queremos hacer una inversión en la región. Resulta que esa zona, el Bajo Atrato, Río Sucio y toda esa área, la empresa, por los permisos que se expiden desde Bogotá o se expedían desde Bogotá, hacía, digamos, aprovechamiento de los recursos naturales, la madera en especie que cortaban en la propiedad ancestral, tradicional de las comunidades, era movilizada por los ríos. Las comunidades tienen la única vía de comunicación en esa zona, aún hoy, son los ríos. Y gran parte de esas especies maderables se iban a la profundidad de los ríos, causando problemas de navegabilidad y pérdida del cauce normal de los ríos. Entonces esos ríos se taponaron, se perdieron. Tú entras hoy a una comunidad, un río, eso está perdido. Hay partes, tramos del río que es muy difícil poderlas navegar. Siempre hay taponamiento y cuando crece el río se pone peor. Entonces las comunidades ya no se pueden movilizar fácilmente. Todas las comunidades que sus productos agrícolas los movilizaban por ahí, se perdían en esa parte con dificultades. Ese era uno de los grandes problemas y mi organización Ocava venía exigiéndole al Estado que hubiese, digamos, limpieza de los ríos y a las empresas
como responsables también que limpiaran. En la propuesta de la empresa aquí, en Bogotá, cuando me traen, parte de eso. Entonces, como uno de los primeros problemas de la comunidad era limpiar los ríos. Entonces, la empresa ofrece inversión en la zona, limpieza de los ríos, construcción de centros de salud, escuelas, una gran inversión en la zona. Y me dice a mí entonces que como líder comunitario, como de la Ocava, para que avalara esa propuesta. Entonces yo le digo a la empresa, mire, yo soy un vocero o un representante de la comunidad, pero no tomo la última decisión, la toma la comunidad. Nosotros debemos volver a la comunidad y ustedes, como explican este plan aquí, entonces vamos a la comunidad y le explican. La empresa realmente tenía un temor que la comunidad no le fuese a aceptar esa propuesta. Y debo decírtelo, que algunos miembros, funcionarios de la empresa, porque yo no acepté esa propuesta aquí, me dijeron, Marino, es una lástima. Esta zona se va, en una frase, digamos, muy coloquial, muy tradicional, esto se va a putear. Y es una lástima. Nosotros, digamos, tomamos esas expresiones dentro del contexto de conflicto que había en el país, pero allá no había llegado el conflicto como tal. Nos preocupaba que había amenaza de grupos paramilitares desde Turbo, muy cerca a Río Sucio, que decían que iban a llegar a Río Sucio en cualquier momento. Pero ustedes estaban tranquilos, porque estábamos supuestamente las autoridades decían, no, aquí no puede pasar nada. Claro, inclusive en algún momento el comandante de la policía de Río Sucio, por la preocupación nuestra, nos dijo, el que estaba en ese entonces, mientras yo sea comandante de la policía aquí, les garantizo que ningún bandido viene aquí, digamos, a obstruir la tranquilidad de la comunidad. A ese comandante lo cambiaron. Y de pronto, el 20 de diciembre, ya había un nuevo comandante y de pronto llegaron los paramilitares en la Operación Génesis. ¿Cómo fue eso? Porque también fue un momento angustiante para usted, para su familia, escuchar helicópteros, mirar cómo salían de ahí. Muy triste realmente cuando tú ves, primero, que los paramilitares eran 5 de la mañana. A las 5 de la mañana llegan en bote, en lanchas, por el río Atrato y desembarcan. Nos dicen algunos miembros de la comunidad que ellos inclusive hubieron embarcaciones que desembarcaron por la misma policía. Se tomaron todo el pueblo. Cogieron a líderes comunitarios ahora a 5 de la mañana, que la mayoría de la gente estaba durmiendo. De sus camas los levantaron, en ropa interior los pasearon por el pueblo, como trofeo tal vez. Esa gente, a muchos de ellos se los llevaron y los desaparecieron, no aparecieron más. Eran líderes comunitarios y también de izquierda, porque en ese entonces la alcaldía estaba en manos de la Unión Patriótica. Muchos tuvimos la oportunidad de huir, salvarnos, pero otros no tuvieron esa gran posibilidad. Entonces, los paramilitares se tomaron las calles. Luego llegaron helicópteros del ejército, de la Brigada 17 con sede en Carepa, al mando del general Rito Alejo del Río. ¡Qué coincidencia! Llegan, claro, y la gente cuando ve los helicópteros pues se alegra, ¿cierto? Los van a salvar. Claro, los van a salvar, pero cuando ven a los paramilitares en comunicación con el ejército, ¿quién puede creer eso? O sea, esta historia realmente mucha gente no se la puede imaginar que ocurra en Colombia. Y en ese entonces, una comunidad bajo ataque, perseguida por los paramilitares, llega a la fuerza pública, es aliarse con los bandidos y no a proteger a la comunidad. ¿Quién puede imaginarse eso? Entonces, claro, eso generó una gran situación, digamos, de preocupación de la misma comunidad, de los líderes sociales, los que nos logramos salvar. Mira, yo estuve en las montañas, eso fue desde el 20 de diciembre del 96 hasta enero, a finales de enero, que logré salir de allá de un río, cruzar por donde había un retén paramilitar. Afortunadamente en ese momento no estaban ahí, me salvé. Y coger hacia Quibdó, y de Quibdó entonces luego viajar hacia Bogotá. En febrero del 97 llegué a Bogotá. Yo viví la primera parte de la Operación Génesis, porque fueron 2 partes.
Luego, en febrero del año 97, es cuando desde Río Sucio los paramilitares se movilizan a la zona rural, en la segunda fase de la Operación Génesis. Y es ahí donde se provoca el desplazamiento masivo de toda la gente de la zona rural. En el supuesto de una persecución a la guerrilla, entonces se da el desplazamiento forzado de toda la gente. Mucha gente se quedó en las selvas perdidos, otros se fueron a Panamá, otros huyeron hacia Río Sucios, hacia Cartagena, Barranquilla, hacia Quibdó, a Bogotá. Es decir, según algunas estadísticas, en ese entonces hablaba de alrededor de 20.000 personas que huyeron. Eso era toda la gente de la zona rural, la gente que trabajaba, vivía y trabajaba allá. La Operación Génesis, que por eso hoy el general Rito Alejo del Río estuvo preso y hoy se ha sometido a la JEP. En la segunda fase es cuando, digamos, se descubre o se denuncia el asesinato de Marino López en la zona del Cacarica, que le cortaron la cabeza, jugaron fútbol con ella. Terrible. Y es el caso que se toma y se lleva primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por una organización que ha estado ahí con las comunidades, y segundo, el fallo que sale de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condena al Estado por esa Operación Génesis. Eso fue en el 2013, cuando se condena al Estado. Exactamente. Esa es la segunda fase de la Operación Génesis. Y digamos, el fallo de la Corte se refiere a lo que pasó con Marino y las comunidades desplazadas, y el Estado no le ofreció protección o seguridad a las comunidades, pero en esa segunda fase. En la primera fase de la Operación Génesis, 20 de diciembre, ese caso está en la impunidad. Lo que pasó ahí está en la impunidad. Por eso nosotros hoy, créeme que para mí es muy importante, y mencionarlo aquí, defender el sistema integral de verdad, justicia y reparación, el sistema que se acordó, que quedó en el Acuerdo de La Habana, porque para nosotros es fundamental esclarecer esa Operación Génesis, no porque vamos a ir atrás a los que estuvieron, digamos, involucrados en el hecho. Créeme que las víctimas hoy queremos perdonar. Yo personalmente, por la pérdida de mis familiares, la destrucción de mi familia, haberme salvado es una bendición de Dios. Estar hoy aquí contando la historia es una bendición de Dios. Yo no tengo sed de venganza de nadie. Pero lo que sí me motiva hoy es saber la verdad de la Operación Génesis. No solamente el general Rito Alejo del Río, que comandó la Operación Génesis, hizo alianza con los paramilitares en esa zona, sino quién mandó al general Rito Alejo del Río allá. En algún momento el general dijo en unas declaraciones que él no va a ocultar más la verdad y la va a decir. Créeme que yo creo que para Marino, para su familia, para los afrocolombianos de esa zona del país, para el país, sería muy importante que el general Rito Alejo del Río dijera la verdad de qué pasó con la Operación Génesis. Y Marino, y es una, digamos, ventaja de que se haya sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, pues esta justicia transicional, ¿usted cree que es una ventaja porque él estaba purgando una sentencia de 25 años y 10 meses de prisión por la muerte de Marino López? Pero él salió en libertad posteriormente. Él ahorita está en libertad, si no estoy mal. Así es. Se va a someter a la Jurisdicción Especial para Paz, pero eso es un aliciente, ¿eso les tranquiliza a ustedes como víctimas de lo que pasó en esa Operación Génesis? Yo creo que es un paso positivo que el general reconozca, digamos, los hechos. Al someterse a la Jurisdicción Especial, reconoce que hay unos hechos, como antes, que se desconocía y que lo estaban persiguiendo, inclusive políticos decían que esa era una persecución contra el pacificador de Urabá. Lo primero es que reconoce eso. Lo segundo es, yo creo que es importante que diga la verdad. Aquí lo más importante para el país es conocer la verdad. Nosotros no podemos seguir viviendo en un limbo en este país, de un conflicto que ha causado tanto dolor, tanta tristeza, que ha desintegrado familias, que ha llevado al asesinato de mucha gente.
Todos los actores armados hoy, la FARC, los paramilitares, el ejército, los políticos, hombre, deberíamos ver este momento como un momento importante para ir a decir la verdad, para que las víctimas puedan tener descanso y perdonar. Nosotros necesitamos en el país que avancemos en la parte del perdón para podernos reconciliar como nación y poder avanzar en una fase que es importante y es la del mejor país para todos. Pero no podemos seguir aquí escondiendo la verdad o tratando de esconder la verdad. Entonces todos los que vienen a la JEP para nosotros son fundamental, pero que digan la verdad. O sea, Marino, ¿usted ya perdonó o está esperando a que le digan la verdad para perdonar? Lo primero es decirte que si yo sintiera sed de venganza o rabia por lo que ha pasado en mi vida o lo que ha pasado con mi gente, yo creo que tal vez en algún momento de la vida hubiera tomado otra decisión, ¿cierto? Mucha gente se fue a un lado, se fue al otro lado de los grupos armados porque sentía esa rabia y sed quería de venganza. sed de venganza. Yo no, aunque los paramilitares me lo dijeron, me lo mandaron a decir. Cuando yo huía en Río Sucio, el comandante de los paramilitares, ahí que era un pelado que conocíamos todos, le decían el Alacrán, César Arce, me mandó a decir, donde yo estaba escondido, que si yo regresaba y me unía a los paramilitares, no tenía problema. Y que no necesariamente era para andar armado, pero que yo podía ser un político de ellos. Sí. Así era la expresión. En ese entonces, cuando la persona que me contó esa historia, que llegó donde mí, una persona de mucha confianza, llega donde mí, me cuenta esa historia, yo me puse a pensar y le dije a ella, mira, yo he sido un líder comunitario, nunca he tomado un arma para matar a nadie, yo he creído en la defensa de nuestros derechos y lo expreso y me muevo y lo hacemos a través del ejercicio de la democracia, de la libertad que tenemos, pero nunca he tomado un arma para matar a alguien. ¿Tú crees que si yo me uno a los paramilitares, cuál es el propósito? ¿Ir a matar a mi propia gente? No, yo no me veo ahí. Yo no me veo ahí. No, y le dije a la persona coherente, esto así, y le dije, mire, dile a César, al Alacrán, que lo estoy pensando, y que yo le respondo a él después. No podía decirle otra cosa a la persona porque cuando alguien llega bajo esa circunstancia, porque me tenía afecto, no me quería ver huyendo, no quería que mi vida corriera más peligro, porque de ahí en adelante no sabíamos a qué nos exponíamos, a ser muerto en cualquier momento. Si a mí los paramilitares me cogen en la travesía, cuando salgo de la selva, por el río Atrato, si me cogen, me matan, yo no estaría aquí. En algún momento cuando yo llegué a Vigía del Fuerte, había un policía amigo ahí prestando guardia. Y cuando me vio me dice, Marino, ¿y usted qué hace por aquí? Le dije, no, pues iba huyendo de Río Sucio. Y él me dice, me hace la pregunta, ¿qué hace por aquí? Yo le digo, no, yo vengo por aquí, voy aquí al frente, porque yo era miembro del Consejo Directivo de Codechocó, en representación de las comunidades negras. Le dije, voy a la sede de Codechocó aquí al frente. Me dice, oiga, usted es muy de buena, porque inmediatamente, no hace 5 minutos, había un señor sentado aquí en estas escaleras, para subir el río, ¿no? Del río hacia el pueblo. Hay unas escalas. Entonces me dice, aquí había un señor esperándolo a usted. Y le digo, ¿quién es el señor? Me dice, un paramilitar. Cuando el tipo me dijo, el policía me dijo eso, no sabes que todo se me perdió en el cuerpo, yo quedé frío. Y el policía me dice, pero ven, vamos a buscarlo y hablemos con él, porque yo te conozco. Y yo le digo a él, listo, pero dame un segundo, yo necesito ir al otro lado, dejo algo y ya regreso y conversamos. Entonces yo andaba en un motor, crucé al otro lado y por la orilla, suavecito, me fui. Y yo iba con mi hermano, por supuesto, y cuando ya pasamos, que no veíamos atrás, le dije a mi hermano, aquí vamos por la orilla, y cuando veamos una embarcación detrás de nosotros, nos toca estirarnos al monte, o al río, lo que sea, pero ya sabemos que si alguien viene detrás de nosotros, nos van a matar. Para matarlos.
Yo dejé al policía esperando. Cuando llegué a Quibdó, dije, Dios santo, fíjate, cuando Dios está con uno, todo es posible. Yo no puedo contar hoy esta historia. Pero si ese paramilitar hubiera estado ahí, yo creo que una vez me mata. Claro, ¿para qué me esperaba? Claro, sí tenía. Créeme, ¿para qué me esperaba? Él tenía un sabía que yo me objetivo. movilizaba en el río. Entonces, yo creo que en todo esto, la verdad es que lo importante para nosotros es saber la verdad. Hemos perdonado y seguimos perdonando a la medida que conozcamos quiénes más estuvieron involucrados. Yo no tengo sed de venganza, yo tengo sed de perdonar. Yo tengo todo mi interés, mi ánimo, me mueve para construir un mejor país. Yo tengo hijos, yo tengo sobrinos, tengo muchos jóvenes, pelados que le deseo lo mejor en su vida, en su futuro, pero no que pasen por lo que nosotros hemos pasado. Marino, ¿cómo ha sido afectada justamente su familia? ¿Cómo ha sido afectada? Tenemos entendido que un hijo suyo fue asesinado en el 2016. Hablemos de ese núcleo familiar y del hecho de ser usted un líder social perseguido, lo que le pasó pues con la Operación Génesis y demás. ¿Cómo se le ha afectado la familia? Sí, realmente ha habido una gran afectación por la separación, por la muerte de gran parte de mis familiares. Es la historia de los colombianos. Yo creo que mi historia, tal vez porque en algún momento del país, en el país nosotros no podíamos contar abiertamente esta historia. Mira, cuando yo llegué aquí en el año 97, me reuní con un gran líder afro aquí en Bogotá y le conté lo que pasó. Le dije, estoy huyendo porque me acabo de salvar de la Operación Génesis, y le expliqué qué pasó, el ataque a mi pueblo, el asesinato, la desaparición de la gente, y luego en las noticias que enfrentamientos o digamos había un enfrentamiento en Río Sucio entre los grupos paramilitares y la guerrilla. Fue noticia en algún momento eso. El líder aquí en Bogotá, que me reservo el nombre, me dice, vamos inmediatamente a convocar una rueda de prensa. Esto no puede quedar así, vamos a denunciarlo. Le dije, listo, y cuadramos día y todo. Luego hoy me reúno con otro líder y le cuento, vamos a hacer una rueda de prensa para denunciar lo que está pasando en Río Sucio. Me dice ese líder, muy importante que se pueda denunciar, pero si tú lo haces, recuerda, sales de ahí y seguro no vas a volver. Claro, porque había en el país que toda historia, es decir, esos hechos que se denunciaban en su momento, los que denunciaban eran desaparecidos o los asesinaban. Entonces el otro líder me dice, si haces eso, toma medidas. O te vas del país inmediatamente, o es mejor que no lo denuncies ahora porque si no, algo te puede pasar. Entonces yo realmente estuve pensando en eso y tomé la decisión de no hacer la denuncia pública. Mira, los medios de comunicación llegaron donde el líder que había convocado, yo no pude llegar por el temor que eso causaba. Claro, detrás de eso también está mi familia. Entonces, mi familia se dividió. Nosotros antes vivíamos en Río Sucio. Yo soy de una familia muy grande, familia Córdoba. Y esa familia estaba ubicada en una comunidad, en un río que le decían, dentro del río, un afluente del río Atrato que se llama Salaquí. Allá había otro afluente que es el río Tamboral. Ese río Tamboral era toda familia, todo eran familia, y principalmente familiares míos. Cuando la Operación Génesis, toda la gente salió. Toda la gente que tenía propiedades, vivían de la agricultura, trabajaba en el campo, la gente dejó todo y se fue. Y hoy son desplazados. Entonces tú consigues hoy esas familias dispersas en todo el país y a nivel internacional. Entonces tú los consigues en Cartagena, en Barranquilla, en Medellín, en Quibdó, en las grandes ciudades, Bogotá, estamos todos nosotros. Esa familia que antes estaba unida allá, hoy es dispersa en todo el país. Gran parte de ellos, por supuesto, como el caso de mi hijo que fue asesinado en el 2016, ¿no? Y otros familiares que me han desaparecido.
Yo tenía unos primer hermanos que quería mucho. Alipio Córdoba, Pablo Córdoba. Pablo inclusive fue policía en Río Sucio, en el Chocó. Alipio fue acusado de ser colaborador de la guerrilla. Él tenía tanto temor que vino a Urabá y fue a la sede de los paramilitares allá en esa zona. Quería hablar con ellos para que es decir, no lo persiguieran, no lo fueran a matar. Pablo, su hermano, se dio de cuenta que Alipio iba en esa misión. Pablo dijo, yo no te dejo solo, me voy contigo. Los dos vinieron a hablar con un comandante paramilitar en esa zona y no aparecieron más. Los desaparecieron. Hoy nosotros queremos saber dónde quedó su cuerpo, dónde quedaron sus cuerpos. Otros primos en Quibdó, hermanos también de Pablo, de Alipio, un primer hermano muy joven, le decíamos Sabino, su nombre era Sabino Córdoba, y lo mataron en Quibdó. Otros primer hermanos familiares míos los mataron también en Quibdó, porque en algún momento el Alacrán, que él era un miliciano de la FARC, y todo el mundo lo conocía en Río Sucio. No sé qué hizo, pero la FARC parece que lo empezó a perseguir o lo iban a coger, o no sabemos qué iba a pasar con él, y él se dio de cuenta. Entonces él tomó la decisión de salirse digamos de miliciano, huir, y arranca y llega a Quibdó. Y cuando llega a Quibdó, no sé cómo logra él ir a la brigada móvil del ejército que había en Quibdó. Y empieza a trabajar con esa brigada móvil en Quibdó, y es él el que empieza a asesinar a la gente que conocía de Río Sucio, acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla, para poderse ganar el prestigio, el reconocimiento del ejército, y estar como informante de ellos. Entonces en Quibdó él asesinó a varias personas, y la gente lo veía andando en la calle después de haber asesinado y no pasaba nada. Nadie lo detuvo al Alacrán. Y luego el Alacrán de ahí de Quibdó es donde sale, se viene a Necoclí, y en Necoclí prepara la operación Génesis, y lo ponen a él al frente de esa operación Génesis, y después regresa a Río Sucio. El Alacrán es un pelado de Río Sucio, César Arce, y es el que provoca todo lo que pasó en Río Sucio. Entonces César asesinó muchos familiares míos, y en algún momento le dijo a mi papá que yo me había salvado de milagro, es decir, no me pudieron matar. Mi papá estuvo 6 meses, después que yo salí, escondido en Río Sucio en una casa, no salía, porque claro, la orden del Alacrán era matarme a mí, mi papá tenía mucho temor, y en algún momento mi papá me cuenta que salió a tomar el sol, hacia la calle, y ve al Alacrán que viene, y mi papá trata de huir para esconderse, y el Alacrán le dice, no señor, no se esconda más, no huya más, yo con usted no tengo nada, es a su hijo, créame que si veo a su hijo lo mato. Así como así se lo dijo. Así. ¿Qué es la vida del Alacrán? Me dicen que hoy está preso, en medio de digamos, todos sus crímenes, o tal vez algunos crímenes que les pudieron comprobar, él sigue preso en una cárcel. Mira, yo he querido ir a la cárcel donde está el Alacrán y hablar con él, porque tengo esa inquietud de preguntarle a él, ¿por qué me buscabas para matarme? ¿Pero por qué? ¿Y qué hice yo para eso? Pero además de eso, ¿quién te mandó que me mataras? Si él me conocía a mí. Él era un joven de Río Sucio muy activista, en algún momento en Ocava, él hizo parte de Ocava. Me conocía a mí bien, yo lo conocía a él bien, como pelado del pueblo. Yo logré salvar al papá del Alacrán en algún momento. Cuando él huyó, se rumoraba en Río Sucio que la FARC iba por el papá. El papá vivía en el pueblo. Yo era secretario de una junta eléctrica que se estaba instalando apenas, porque no teníamos energía en Río Sucio. Entonces ahí armamos una junta y a mí me nombraron secretario de la electrificadora o electrificación de Río Sucio. Entonces el papá viene donde a mí me dice, hombre Marino,
me doy de cuenta, me han informado que por la huida de César, la FARC me va a buscar a mí o me van a matar. Yo tengo mi casa, necesito venderla. Cómprenme esa casa, a ustedes les sirve para montar sus oficinas. Claro, cuando el papá llega con esa preocupación y además es un tema de vida, yo hablo con la junta y les digo, hombre, tenemos una plata para comprar una casa, compremos esa casa, al mismo tiempo salvamos una vida. Y le compramos la casa al papá de César. Y con eso le salvamos la vida al papá. Mira cómo Pero son las fíjate cosas. que después César me buscaba a mí para matarme. Su victimario. Antes de terminar, la lucha suya va a seguir por evitar, obviamente, que haya más muertes a líderes sociales. ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Cómo va a seguir trabajando? Y si aún lo están amenazando, si aún se siente perseguido. Las amenazas siguen. Yo después de regresar de Estados Unidos, tuve varios atentados, siguen panfletos. En ese entonces fui a donde las autoridades a pedir que me brindaran algún tipo de seguridad. Los estudios en ese momento que me hicieron arrojaban que sí era, digamos, un riesgo, pero no era un riesgo mayor. Me dieron un chaleco, un teléfono. Estados Unidos tuvo que intervenir en esto para que me dieran unas medidas más fuertes. Entonces hoy, digamos, tengo un esquema de seguridad que anda conmigo todo el tiempo. Pero mira, una de las cosas importantes, volviendo otra vez al liderazgo, yo creo que el país hoy no conoce la importancia del trabajo del liderazgo comunitario. No es tanto que un líder se oponga a una actividad económica en su región, en veces sin consulta o que afectan a la comunidad, sino qué beneficio ha traído el líder para esa comunidad, donde el Estado no ha llegado. Y es la primera responsabilidad del Estado, de cubrir, solucionar los problemas de la gente. Mi vida ha estado rodeada básicamente de un activismo muy propositivo, con beneficio directo hacia la comunidad. Desde la Ley 70, donde estuve involucrado, por supuesto, en el acuerdo de paz. Capítulo étnico, sí. Estuve muy involucrado como entre afros, indígenas, hicimos una alianza, fuimos a La Habana, negociamos el capítulo étnico que está en el acuerdo, como la relación que logramos o hemos logrado establecer con Estados Unidos, con el Congreso, con sociedad civil, con la misma administración de Obama, que fue quien nos ayudó para que el capítulo étnico hoy sea una realidad, la administración de Obama. Con los congresistas negros, nosotros, por nuestro trabajo de incidencia, y digo nosotros porque somos un colectivo, somos varios, logramos que en el año 2010 el Congreso de los Estados Unidos aprobara una partida de $61.5 millones dirigido a los grupos étnicos en Colombia. Era por primera vez en la historia, sacamos plata del Plan Colombia y fue dirigido directamente a las comunidades afectadas por el Plan Colombia, por el conflicto en Colombia. Eso lo lograron sacar los congresistas nuestros, afroamericanos, demócratas, de esos recursos. Y a partir de ese año, en el 2010 empiezan a implementar esos recursos acá a través de la USAID. En esa primera convocatoria la ganó una organización que se llama DIVOCA y empezaron a trabajar en apoyo a las comunidades. Luego hemos seguido trabajando con ellos y ahora en el año 2015-2016 se asignaron $50 millones más. Recursos que hoy maneja OIM en un programa que se llama IPA dirigido a las comunidades étnicas. Eso es logro, el trabajo que nosotros hemos hecho desde Estados Unidos para visibilizar una realidad de afectación, pero también buscarle salida a nuestras comunidades afectadas. En uno de esos programas, en el primero, por ejemplo, en algún momento en Estados Unidos yo hablaba con algunos congresistas y le decía, miren, ese programa, por el reporte que nos pasa DIVOCA, más de 1,000 jóvenes se fueron capacitados y se les consiguió empleo. Yo les decía a ellos, ustedes se imaginan 1,000 jóvenes capacitados y trabajando, sirviendo a este país, ayudando a su familia y ayudándose ellos mismos. Se capacitaron y tienen trabajo. Son 1,000 problemas
1000 problemas que hemos solucionado. Esos 1000 jóvenes que no tenían educación ni trabajo, tranquilamente podían ser reclutados por cualquiera de los grupos armados. Serían 1000 problemas. Eso es parte del liderazgo y el trabajo nuestro, y el mío principalmente. El suyo, sí, por eso lo invitamos acá, Marino, realmente a propósito de lo que están pasando con los líderes sociales, a propósito de esa manifestación que se vivió en Colombia y en el mundo el pasado viernes 26 de julio, y queríamos resaltar uno de los líderes más importantes del país, una persona que ha tenido reconocimiento, que desafortunadamente sigue siendo perseguido, amenazado, pero que realmente queríamos dignificar su labor y dignificar la labor de los líderes sociales, y por eso le agradecemos, Marino, por aceptar hoy en día nuestra invitación. No, muchas gracias, y siempre a la disposición de poder seguir compartiendo contigo y con la audiencia estas experiencias. Nosotros tenemos un compromiso de vida, y yo termino con esto diciéndote que a mí me cuentan mis padres cuando nací. Me dijeron, usted nació tal día, y a partir de ahí uno ya sabe qué día nace. Mañana voy a morir, yo no sé para dónde voy. Lo único que yo tengo como misión es, mientras estoy aquí en la tierra, si yo puedo hacer algo productivo, yo lo hago. Si mi actividad, mi liderazgo ayuda a solucionar problemas de mi gente, dejar una huella en el país, porque es un paso por la tierra. Nosotros llegamos hoy, pero mañana nos tenemos que ir de aquí. Si uno deja buenos recuerdos y buenas huellas, que alguien tome eso como positivo para educar y para seguir avanzando, yo me siento contento. Y ese es parte de mi orgullo, digamos, como ser humano. Si a la tierra vinimos, un día llegamos, yo creo que vinimos aquí con una misión. Una misión, porque el segundo paso no sabemos cuál va a ser. Después que uno se muere no sabe para dónde va. Aquí hay muchos mitos de que uno va al cielo, no sé, uno no sabe para dónde va. Aquí se puede haber descubierto mucho, la ciencia ha avanzado tanto que te dicen y te solucionan muchos problemas como ser humano, pero la muerte sigue siendo un misterio, uno no sabe para dónde va. Entonces el paso nuestro por la tierra tiene que ser de gratitud, y tiene que ser de recompensa o de apoyo, de solidaridad, de hermandad con los demás. Somos seres humanos y nos equivocamos siempre, pero yo siempre creo en eso. Sí. A mí no me motiva otra cosa, ni me motivan los recursos, la plata, ni me motiva el afán de ser político tradicional, sino el servicio, lo que yo pueda hacer por alguien. Sí, dejar ese legado. Pues, Marino, muchas gracias. Muy amable por haber estado gracias, acá. 2:35 minutos de la tarde, nos pasamos un poquito, pero valió la pena con este buen invitado que teníamos el día de hoy, Marino Córdoba, este líder social, que pues es la muestra y el ejemplo de muchos líderes que desafortunadamente siguen siendo perseguidos y asesinados. En 15 días nos volveremos a escuchar de 1:30 a 2:30 de la tarde. Una voz, una historia nos dice más que cientos de noticias. Antes de ser escritor, hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. Humorista, líder indígena, trabajo fuerte, duro, casi de hombre, secuestrado, que lo más duro del secuestro es desde el primer día hasta el último. músico, La fama yo creo que no sirve sino para estorbar. o político. Los colombianos estamos mamados. Somos el resultado de nuestras experiencias. Descúbrelas en Facetas. Voces e historias de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la 1:30 de la tarde por Laúd 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.